Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo a Isaías 61, anuncio de la salvación a Israel. El fiel servidor de Dios dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que Dios eligió, para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos, aleluya, Amén. plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Gente de otras naciones vendrá a cuidar los rebaños, los campos y las viñas de ustedes. Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas, porque ustedes han tenido que sufrir el doble que se merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán doble porción de riquezas. Aleluya. Y para siempre vivirán felices. Dios dijo: yo, el único Dios, amo la justicia, pero odio el robo y el crimen. Por eso les daré una gran recompensa. Y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Gloria sea al Rey. Aleluya. Sus descendientes serán famosos entre todas las naciones. Aleluya. Cuando la gente los vea, dirán: son un pueblo bendecido por Dios. Aleluya. La palabra de Dios que tiene poder. Estamos en Isaías 61. Para la gloria de Dios vamos a ministrar este versículo como Dios nos ponga. Muy buenas tardes, noches o días para todos los que nos están viendo a este momento ministrativo de la palabra de Dios. Qué maravilloso es la palabra santa que nuestra invitada de hoy ha traído para ministrarnos a todos nosotros con la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos y bienvenidas a los nuevos suscriptores y suscriptoras de nuestro canal UNBJ Teoterapias Profética, Palabra de Ministración y Estudios Bíblicos. Yo soy Pati Ramos y quiero introducir a mi gran invitada aquí al panel de nuestro canal, que va a ser este tiempo de ministración. Ella es una mujer de Dios, una mujer que ha llevado la palabra de Dios por mucho tiempo a muchísimas almas. Dios la usa de grande manera. Ella es una mujer que se deja usar por el Espíritu Santo y deja que Él fluya a través de su boca como una trompeta, como una palabra profética también. Ella es una mujer maravillosa, es mi hermana de sangre. Y yo le quiero dar la bienvenida a mi hermana Adriana. Ella es una mujer que nos va a compartir hoy con la guía del Espíritu Santo la palabra de Isaías 61 y juntas vamos a ministrar a todos ustedes esa palabra. Y quiero darle entonces la bienvenida a mi hermana Adriana y ella nos va a saludar y vamos a comenzar a ministrar la palabra de Dios. Hermanita, bienvenida. Gracias, mi hermosa. Qué honor estar con mi hermana de sangre y mi hermana en Cristo y mi mejor amiga, que es una mujer maravillosa que Dios ha usado demasiado para la restauración de mi vida. Aleluya. Y que el Señor le ha puesto el querer como el hacer de que juntas compartamos
este set de grabación aquí en nuestro canal de UNBJ Teoterapias, Palabra Profética. Hermanita, yo le digo hermanita Nana, ¿cuál es esta palabra que el Señor ha puesto en tu corazón para ministrar en este momento de la prédica del día sábado? Bueno, es una palabra poderosa, una palabra que hemos venido hablando hace mucho tiempo nosotras como hermanas, que son las maldiciones generacionales. Y cómo identificar esas maldiciones generacionales. Es un tema bastante que pica, porque no queremos sacar todo eso que está ahí guardado en nuestra familia. Y por qué suceden cosas alrededor de nosotros, nuestra familia, por qué acontecimientos que se repiten de una y otro hermano y otra hermana. Entonces le hace pensar a uno cuando no está en los caminos de Dios o cuando no conoce este tesoro maravilloso y manual de vida que es la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque mi familia se repitió y está repitiendo esta hermana y esto se volvió a repetir en esta situación. Y cuando viene esa revelación del Espíritu Santo de Dios y este mensaje maravilloso de Dios, es cuando Él nos habla de esas maldiciones generacionales. Vamos a definir el término que vamos a tratar hoy de restauración. La palabra restauración significa volver al inicio, devolver al estado original y reponer. Entonces, volver al inicio de lo creado por Dios que fue perfecto, devolver el estado original de la esencia de Dios en el ser humano y reponer o restaurar, que es volver a colocar en el lugar, en la posición, en el estado que debe estar una persona. Esto que vamos a hablar hoy es una administración. De hecho, cuando mi hermana comenzó a leer la palabra, sentí mucho la presencia del Espíritu Santo, es decir, que aquí está fluyendo el Espíritu Santo. Y la Biblia es nuestra medicina, hermanita Nana. Así es una palabra que sana el espíritu, el alma y el cuerpo. Aleluya. Entonces, hermanita Nana, yo quiero comenzar con el primer punto de esta prédica del día sábado. ¿Qué es una maldición generacional o familiar? Es la repetición de actitudes, de formas de pensamiento, de formas de actuar de generaciones pasadas. Y creería uno que eso no tiene importancia, pero definitivamente Dios es un Dios sabio, un Dios de poder, y Él mismo nos dice que nos estará esas maldiciones generacionales visitando hasta la cuarta generación. Cuarta generación, para los que son muy nuevos en el Evangelio, la cuarta generación es el bisabuelo, el abuelo, el padre y los hijos de ese padre, de esa madre. 4 generaciones, es decir, 4 familias. Se pasa por línea sanguínea. Les voy a dejar aquí un enlace azul donde estuve ministrando acerca de qué es el ADN, la sangre, la transferencia, la generación y el árbol genealógico, para que complementen esta ministración con esa predicación también. Entonces, ¿cómo saber si en una familia está operando una maldición generacional? Cuando ves que los eventos se repiten. Y esa es la parte donde no queremos revisarla y lo pasamos por alto. Pero es solamente cuando viene esa revelación del Espíritu Santo a nuestra vida, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, a buscar la profundidad. Me llama mucho la atención que vi un pequeño, un TikTok. Un short. Sí, un short. Entonces decía que la palabra de Dios es como una mina, y ahí está el minero escarbando y escarbando y escarbando para sacar esos tesoros escondidos
que están dentro de esa mina. Y así mismo es la palabra de Dios. Es un tesoro que cuando empezamos a buscar, a escudriñar, a leer, empezamos a encontrar esos tesoros escondidos. Las riquezas espirituales. Exacto. Yo quiero comentarles a toda nuestra audiencia que mi hermana, ella es consejera espiritual, canta también en un coro, en un lugar donde ella también hace parte del ministerio, y es una mujer muy usada por el Espíritu Santo, y esta ministración que estamos haciendo juntas fue como una cita divina, y es un honor y es para mí toda una bendición tener a mi hermana de sangre aquí fluyendo juntamente conmigo para todos ustedes, y en un tema que es tan profundo porque lo hemos abordado desde muchas áreas, pero hoy vamos a hablar puntual, cómo vamos a desactivar esas maldiciones generacionales. Vamos a entender y vamos a revisar cómo nosotros identificamos que en nuestra familia está operando una maldición generacional, porque son muchas, es decir, una cantidad de cosas. Por ejemplo, el tabaquismo, problemas de cáncer, o sea, enfermedades que se repiten en toda la familia. Alcoholismo. El alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, temas del ocultismo, que también son muy usuales en toda una familia. Sí. Entonces es muy extenso. Entonces, hermanita Nana, ¿qué es un ministerio de restauración? Un ministerio de restauración es cuando se llega a esas profundidades y se hace como ese escáner, que el Espíritu Santo nos hace un escáner, y por su gran misericordia aparecen las personas a nuestro lado que tienen ese poder de la palabra, de restaurar, de ministrar la palabra de Dios, no con las palabras humanas, sino la palabra de Dios, que es muy importante siempre hablar de la palabra de Dios, porque en nuestra humanidad o carnalidad o pensamiento intelectual podemos dar muchos consejos y dar muchas reflexiones, pero lo más importante aquí es cuando se pasa el proceso. El proceso es muy importante, y cuando se pasa uno mismo el proceso, Dios le da la autoridad y la capacidad a uno de poder ministrar esa alma que llega, en este caso, a tu vida, a mi vida, o que yo llegué a la vida de la persona que me mentoreó, me hizo conocer la palabra de Dios, me hizo entender la palabra de Dios y buscar la verdad que está ahí. Entonces, el ministerio de restauración es, primero, reconocer, reconciliarnos con Dios, arrepentirnos genuinamente, confesar nuestros pecados. Y ahí es donde empieza la restauración, porque sin arrepentimiento no hay restauración. Es un paso a paso. Es un paso a paso. Primero, reconciliarnos con Dios, porque cuando estamos apartados del Señor, estamos enojados con Él. ¿Por qué? Porque actuamos en desobediencia, hacemos cosas que no le agradan a Dios, nos equivocamos una y otra vez. Sí. Entonces ahí es reconciliarnos con el Señor y decir: Padre, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí estoy yo, Señor, porque he mirado por todos los caminos, he caminado y me he equivocado y no veo claridad en mi vida. Entonces, el reconocer que necesitamos a Dios y que sin Él nada somos, nos hace entender que después de eso ya viene un arrepentimiento. Un arrepentimiento. Decirle al Padre cuánto nos hemos arrepentido y nos estamos arrepintiendo cada día de eso que nos estamos equivocando, nos hemos equivocado. Y la confesión de eso. Yo te he dado las píldoras espirituales. Sí, mi hermana es mi mentora hace mucho tiempo. Dios la usó muchísimo. Ustedes saben que yo lo he contado, que Dios ha usado unas mujeres, unas profetas. Ella es una de ellas, de las que Dios ha usado muy poderosamente para mi restauración
no solamente superficial, sino bastante profunda, ha sido mi restauración. Y hermanita Nana, quiero decirte que una de las cosas que más me impactó fue cuando en algún momento tú pusiste en tu estado tu nombre y decía R.E., porque nuestro apellido es Ramos Estrada y junto es Re. Y inmediatamente vino la revelación del Espíritu Santo mostrándome de restauración, porque toda tu familia es de restauración, todos ustedes son restauradores, es decir, fueron creados para restaurar con la palabra profética a las personas. Y me impacta que en pequeños detalles que mucha gente dirá eso no, pero si unimos esa R de Ramos y esa E de Estrada, es restauración, porque restauración viene de restaurar, repetir, reconciliar. Todo lo que venga con re significa volver. Entonces, quiero preguntarte, manita Nana, ¿cuáles son las maldiciones generacionales más frecuentes en una familia? Que tú puedas decir que has trabajado, porque mi hermana ha trabajado con muchas personas en el tema de restauración. Dios la usa para restaurar almas, para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el tema más frecuente que tú ves que es una maldición familiar constante en las personas? Porque son muchas, pero las más frecuentes, ¿cuáles son? Bueno, son muchas, lo has dicho, mi hermosa, pero tenemos que rescatar que no nos podemos pegar en que la maldición solamente es el alcoholismo, la drogadicción y otros temas que ya todos conocemos. No es solamente eso, es el temperamento. Son las palabras, las actitudes, sí. Las palabras negativas. El no puedo o no puedes. O el espíritu de fracaso. El espíritu de fracaso, el espíritu de ruina. Sí, de pobreza. El espíritu de desánimo. El espíritu de desmotivación. O sea, de depresión, porque es un... Sí, es que la depresión ya abarca muchas cosas y eso es una enfermedad que no podríamos decir que todos tenemos depresión, porque la depresión lleva varios síntomas. Es profundo el tema. Es muy profundo el tema. Pero en las palabras negativas, en las actitudes, en la forma de enfrentar la vida y de tomar decisiones. Y lo más frecuente es el desánimo que se está viendo en esta temporada. Como el deseo de que la gente no quiere vivir. No quiere vivir. El desánimo y el escuchar uno de muchas personas y aún de la propia familia, no sé para qué estoy vivo, me quiero morir, no sé para qué más, o sea, no sé para qué vivir más. Una desmotivación a la vida, o sea, la persona no encontró un enfoque o no desarrolló metas, sueños que tenía, entonces no le encuentra sentido a la vida, y ese también es un espíritu que lo podemos relacionar como un espíritu depresivo, pero en un nivel, porque es que la depresión tiene muchos niveles. Hay personas que son depresivas porque definitivamente esa es una enfermedad que oprime la mente, la cabeza. Pero ya es algo crónico. Sí, pero entonces la desmotivación viene también relacionada con la tristeza, ¿cierto? Con un espíritu de tristeza. Sí, con ese espíritu de tristeza y de no encontrarle el por qué y el para qué estoy aquí, para qué vivo más. Mientras que otras personas están deseando tanto vivir, hacer planes, proyectos y ser feliz con lo que se tiene, con lo que se vive cada día, cada momento, cada oportunidad, porque dice su palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Cada día es una misericordia de Dios. El que estemos hoy aquí sentadas hablando de este tema es una misericordia de Dios. Sí. Entonces, cuando el ser humano pierde esa alegría de vivir y que se repite, entonces conozco varias personas, una en especial, que ha venido repitiendo
una tristeza muy profunda y un desánimo, un desaliento, una cosa que ella no le encuentra sentido. Y ahora los 3 hijos de ella, de esa personita, están pasando por lo mismo. O sea, se transfirió. Se transfirió. Se transfiere como cuando nosotros transferimos de una cuenta a otra, o sea, pasamos a la generación lo que nosotros tengamos, sea la felicidad o la infelicidad, la sanidad o la enfermedad, pero como lo leíamos en Isaías 61, nuestro amado Señor Jesucristo vino a toda esta restauración. Es hermosa la palabra. Sí. Si quieres lo repetimos. Sí, búscamelo, hermano. Entonces, qué lindo es cuando nosotros tenemos esa restauración de la que hoy queremos ministrarles a ustedes, porque queremos enseñarles, amada audiencia, de nuestro canal de UNBJ, Televisión Teoterapias. Este es el canal de las prédicas, de la palabra profética, y el otro es del canal de televisión, que ustedes ya conocen todo este contenido digital que nosotros creamos con amor para todos ustedes. Entonces, hermanita Nana, mientras yo busco la cita bíblica, vamos a ir desarrollando esta pregunta que me hacen muy frecuente. ¿Cómo se libera una atadura o una maldición generacional o familiar? Bueno, ya estábamos en el tema de la reconciliación con Dios Todopoderoso, con el Señor Jesucristo. Sí. Esto es el primer paso. Luego es el arrepentimiento y el reconocer esa maldición. Reconocer con humildad, porque hay gente que no reconoce. No, y un arrepentimiento genuino. No podemos pasar por alto, y lo pasamos por alto, porque no es que lo tenemos que reconocer, porque todo es un proceso en Dios. Todo es un proceso en Dios, y Dios nos enseña a caminar por sendas de justicia, por amor a su santo nombre, como dice la palabra. Y Él es el que nos va guiando, el que nos va enseñando a través de otras personas que son mentores espirituales para nuestra vida. Hermanita Nana, como en nuestro canal llega mucha gente que es nueva en el Evangelio, explícanos en palabras ya textuales qué es un mentor, porque mucha gente dice que es un mentor. Un mentor es un transformador de vida, una persona que enseña, una persona que dirige, que me guía, que es una guía. En este caso es un guía espiritual, sí. Una madre espiritual, un padre espiritual que se preocupa por ti, que está pendiente de ti, qué te pasa, te escucha para poder llegar a esas profundidades con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde, hablando con esta personita, este nuevo creyente, o esta persona que está niña espiritualmente o niño espiritual, escuchar es muy importante, y ahí es donde se llega a la profundidad y se empieza a hacer como esa mentoría. Esa mentoría. Y aquí en Isaías 61, estoy leyendo la Biblia en lenguaje actual, dice: anuncio de la salvación a Israel. Donde dice Israel, pongamos cada uno de nuestros nombres, porque es una promesa. Tu nombre, Jairo, Melissa, Vera, Nuria, cada uno somos ese Israel. Es Israel. Y dice: el fiel servidor de Dios dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Esto que estamos haciendo nosotras dos es dar las buenas noticias. ¿A cuáles pobres? No son a los que no tienen dinero, sino a los pobres espirituales que necesitan una riqueza espiritual, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros. ¿Cuáles prisioneros? Los que tienen estas maldiciones y ataduras generacionales o familiares. A los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Es una promesa de liberación para ti, para todos nosotros los que estamos en este momento aquí escuchando esta palabra. Dios también me envió para anunciar. Este es el tiempo que Dios eligió. Este momento que estamos viviendo con mi hermana Nana es un momento que Dios eligió, porque Él puso el día y la hora en que íbamos a hacer esta predicación juntas.
para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. ¿Cuáles? Aleluya. Todas esas cosas que oprimen la mente, que oprimen el cuerpo, que oprimen el espíritu, la vida espiritual, la vida financiera de una persona, porque las maldiciones generacionales incluyen, como le decía mi hermana Nana, el tema de la atadura familiar, que es cuando la familia no prospera y que la gente dice, pero esta familia toda no prospera, y la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué puede ser eso, hermanita Nana? Porque hay algo que se tiene que romper. ¿Cuándo se rompe? Cuando llega esta palabra. Amén. Isaías 61. Cuando llega esto que estamos comisionados, estamos entrenados para llevar las buenas nuevas, que es ese libro maravilloso, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y mire la promesa, manita, más adelante en el versículo 6 de Isaías 61 dice, ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios, disfrutarán de las riquezas de las naciones. Es decir, todo lo que el mundo tiene de riquezas nos pertenecen a nosotros, los hijos de Dios, y se adornarán con sus magníficas joyas. ¿Cuáles? El Espíritu Santo, la sabiduría, todo lo que es la revelación, son joyas espirituales, porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos, porque hemos sufrido. Por eso recibirán doble porción. Doble significa personas, dos, y para siempre vivirán felices. Dios dijo, yo el único Dios amo la justicia, pero odio el robo y el crimen, y por eso les daré una gran recompensa y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin. Sus descendientes serán famosos, nuestros hijos serán famosos. Arrebatarán esas bendiciones, esas promesas de Dios, porque cuando se rompe esa maldición, que es el reconocimiento, el arrepentimiento, la confesión de esos pecados e iniquidades, transgresiones que están ocultos, dice el rey David en uno de los salmos, en Salmo 51, mis pecados te confesé, mis transgresiones te declaré. Salmo no 51. hay nada oculto de mí que tú no conozcas, Señor. Amén. Poderoso, Aleluya. poderoso, porque es muy importante y es demandante el que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados, nuestras transgresiones e iniquidades. 51:3 en Salmo dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Esa es la clave para empezar una restauración. Aleluya. Y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, es decir, la memoria nos trae el recuerdo, pecado, estás pecando, estás contra Dios. Aleluya. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, Dios no nos va a juzgar injustamente, sino de acuerdo a nuestras actuaciones. Entonces, hermanita Nana, ¿qué es la restauración? ¿Qué es un proceso de restauración? El proceso de restauración nos lo habla acá de reconocer. Reconocer. Porque mira lo que te dice el Salmo 51. Entonces, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos purifique. Y desde ahí comienza el proceso de la restauración, que es cuando Dios comienza a quitarnos, como lo he venido hablando en el proceso, que es un proceso, parte 1 y 2, que se las dejo aquí abajo y complementen. Entonces aquí es donde comienza el proceso de la restauración, cuando nos arrepentimos y cuando de corazón queremos cambiar, porque Dios no nos va a forzar. No. Lo más que yo resalto, hermana, en los procesos que he hecho en mi vida, que son varios. Sí, todos hemos pasado por los procesos. Son procesos y fuertes. Sí. Ese reconocimiento, ese arrepentimiento, pero genuino y verdadero. No es un arrepentimiento de que, Señor, perdóname, me arrepiento,
y al otro día vuelves y pecas, vuelves y te arrepientes, vuelves y pecas, porque ya estaríamos entrando en esa rebelión contra Dios, porque la palabra es contundente. Y la transformación de nuestro corazón y el arrepentimiento genuino y verdadero, y confesar. Y confesar. Confesar para poder hacer lo que estamos hablando. Esa restauración. La restauración. Es sacar, como digo yo, esa basura. Como nosotros sacamos en la casa. Es como sacamos en la casa. Esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. Y sacar ese basurero que está dentro de nosotros. Y cada uno lo tenemos que hacer. Cada uno. La píldora espiritual mía, que me dio y me ha dado resultado. Escribir. Escribir. Excelente. Y escribir. Cuando llega ese arrepentimiento y la confesión de todo ese pecado, esa iniquidad, toda esa transgresión, escribir, escribir, escribir cartas a Dios. Primero empezar por el arrepentimiento, luego hacer más y más cartas a Dios, confesando todo eso que está ahí guardado, esa iniquidad, y luego ya ponernos a cuentas con el Señor y decir, ok, hasta aquí le doy el ya y el ahora, y que nunca más voy a volver. Y siempre que nos cometamos un pecado, por pequeño que sea, arrepentirnos. Ahí es donde empieza la restauración. Sí. Es la píldora. La restauración empieza ahí. Escribir, porque ahí es donde vamos a reconocer cuánto necesitamos a Dios, sí, cuánto nos arrepentimos y cuánto reconocemos cuánto hemos pecado. Y desde dónde parte la restauración, desde el arrepentimiento. Desde el arrepentimiento. Yo les quiero contar, estimada audiencia del canal de UNBJ Teoterapias, se los he hablado en muchas otras prédicas. Mi hermana ha sido usada por el Padre Eterno para mi vida, como hermana en la sangre y como ministra, porque mi hermana estudió psicología y ella es una mujer que también es una servidora de Dios. Ella también está capacitada para el ministerio, Dios la ha dotado, ella se ha preparado. Bueno, la gloria es para mi padre. A ella no le gusta que uno le eche como muchos cepillos, me dijo no muchos cepillos, pero hay que resaltar las cualidades y las virtudes de la gente, porque eso también es para darle la gloria a mi Padre Celestial. Entonces recuerdo que uno de los procesos en los cuales yo empecé a liberarme y a restaurarme fue cuando mi hermana me dijo, en una de esas mentorías y en uno de esos momentos de restauración, me dijo, escribe lo que sientes, escribe, 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 y saca a través de la escritura lo que siente tu corazón. Y en verdad es entrar en esa etapa de sincerarnos con nosotros mismos a través de la escritura, porque ahí vamos a reconocer que no somos tan buenos como parecemos o como queremos hacerle pensar a la gente, que somos muy buenos, que somos muy justos, que la vida ha sido tan injusta con nosotros, que hemos sufrido, pero el Espíritu Santo nos pone a nosotros, el Espíritu Santo nos pone que hagamos esa terapia, no solamente de la oración, sino esto lo aconsejan mucho los psicólogos, la escritura. Escribe todo lo que sientas, todo quede plasmado, lo lees una vez, lo vuelves a leer otra vez, aleluya, lo lees una tercera vez y vas a tener ya una claridad mental de qué está dentro de ti fluyendo de manera que no es, o qué es lo que necesitas realmente resolver y sacar. Por eso hoy estamos hablando acerca de qué es una maldición generacional o familiar, porque todo ser humano necesita restauración. Toda persona aquí en la tierra necesita pasar por el proceso de restauración, inclusive los niños, ¿cierto, manita Nana? Sí. Los niños necesitan restauración. ¿Desde qué edad se puede ministrar a un niño para restaurar? Desde que está en nuestro vientre. En nuestro vientre. Desde que está en nuestro vientre, ministrar. Bueno, desafortunadamente, y para la gloria de Dios, que vamos aprendiendo en el camino,
pero no teníamos ese conocimiento, esa revelación de Dios, Sí. esa riqueza espiritual de Dios. Esa sabiduría. Y esa sabiduría de Dios que es ministrar al bebé desde nuestro vientre. Así sea que fue concebido sin desearlo, no sin deseado, quererlo, sí. sin quererlo, sin planificarlo, sanarlo desde nuestro vientre, Sí. y orar y bendecirlo desde nuestro vientre. Y si no lo podemos hacer, pues cuando nazca. Pero como Dios es tan perfecto en los tiempos, Él siempre tiene un tiempo hermoso para nosotros como seres humanos y como creación hecha a imagen y semejanza. Para cada persona hay un tiempo. Y es muy lindo esos tiempos porque a pesar de que pecamos deliberadamente y nos equivocamos, también Dios conoce nuestra historia, de cada uno de nosotros, de ustedes, de mi hermana, mi historia. Y Dios no nos juzga, solamente que Dios está apartado por un tiempo de cada uno de nosotros, si no lo amamos ni lo reconocemos, porque Él es nuestro papá, Sí. nuestro Padre. Entonces, Nuestro Abba Padre. nuestro Abba Padre. Y si nosotros estamos apartados, Dios también se aparta, Sí. porque dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Precioso. Que el 3 en la Biblia significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ajá. Y entonces 3 veces pone 33:3, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la clave de toda la respuesta que el ser humano está buscando. Porque nosotros buscamos restauración en otras cosas que no nos restauran, sino que nos dejan más vacíos, y eso es real. Porque nosotros que estamos aquí en el mundo, y sobre todo yo que trabajo en el mundo artístico, sé que la gente tiene fama, dinero, las mansiones, los carros, tienen todo el reconocimiento de las personas, pero su corazón está totalmente vacío y no encuentran la llenura, y ellos tienen una depresión, se llama crónica, que es cuando ya es una enfermedad profunda. Y cuando han encontrado al Señor Jesucristo, como la cantante Yuri de México, como muchas actrices y actores que han encontrado preciosos testimonios hay, hasta un cantante que se llama Farruko, era como reggaetonero, y él hizo una canción que se llama La Pepa o Pepa, pero es como una droga, droga, y él daba ese mensaje de droga y que hacía la droga. Como una mala influencia. Una influencia. Y ahora mira que es un servidor y ama a Dios y su palabra, y se ve la llenura del Espíritu Santo en él porque su rostro le cambió. Bueno, pero vamos al tema. Entonces me estabas preguntando, ¿cómo se libera una atadura o maldición generacional o familiar? Exacto, que me estabas hablando, bueno, ¿y cómo se puede hacer? Y desde que están en nuestro vientre, esos bebés. Si no se puede, estando en nuestro vientre, cuando están ya creciendo, que tampoco teníamos la sabiduría y el conocimiento y la revelación de Dios en esa temporada, y estábamos perdidos en el mundo con cosas que nos atan en el mundo. Pensamos que esa es nuestra felicidad y nuestra alegría, porque como venimos con un vacío desde que nacemos, entonces buscamos llenarlo de muchas maneras, y ahí es donde se hace ese pecado y cosas que vienen de atrás. Entonces se repiten en la línea sanguínea de esa genética. ¿Y qué pasa? No tuvimos tiempo tampoco, estaban niños tampoco, adolescentes menos, todavía seguíamos perdidos, sin la sabiduría y la revelación de Dios. Pero Dios es perfecto y hace su buena obra, porque la promesa de Dios se cumple. Y dice la palabra de Dios, como Josué, yo y mi casa, él tomó esa decisión y lo dijo, yo y mi casa, o sea, yo y toda mi familia serviremos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero el Señor nos da la promesa de Isaías 61 hoy, donde Él nos dice,
yo los voy a restaurar. Aleluya. Y que nuestros hijos serán famosos. ¿Qué significa? Serán conocidos, serán puestos en lugares de honor. Ellos serán los que disfruten las bendiciones de la herencia de nosotros que decidimos, tomamos la decisión de restaurarnos, y nuestros hijos van a recibir sanidad. Sanidad. Por nuestra restauración, porque los padres cuando se restauran a sus propios hijos también. Imagínate que hay más que la fama, ser una persona, una mujer, un hombre restaurado en Dios. Aleluya. O sea, es un regalo. Eso es un regalo. Qué mejor fama que eso, porque aquí no estamos hablando de esa fama de riqueza que Dios también nos habla, porque todo lo que nosotros hagamos va a prosperar, y es una palabra y una promesa que el Señor tiene, y no, Dios, todo, Él es integral en todo. Entonces, pero aquí la mayor riqueza es la riqueza espiritual. La riqueza es las joyas espirituales. Las joyas espirituales y la fama de saber que una persona anda por buen camino, que tiene buena fama, un buen testimonio de vida, un estilo de vida que ayuda y restaura a otras personas. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto, y Dios es un Padre tan amoroso que Él todos los tiempos da las oportunidades a nosotros que somos sus hijos. Entonces, aunque yo siempre le digo a mis hijos, no importa cómo empecemos, lo importante es cómo vamos a terminamos. Sí. Y también se lo digo a mis hermanos, sí. Porque yo he pasado por procesos y he reconocido mis rebeliones, mis iniquidades y mis transgresiones, porque todos tenemos un pasado. Y escribir. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia. Y ojo, hay que hacer un alto si es que no la tenemos, porque el bueno de hoy puede ser el malo de mañana, y el malo de hoy puede ser el bueno de mañana. Entonces, mejor, digo yo, colocar cierre a nuestro lado. Entonces, si no se pudo, ni en el vientre, nació el bebé y se dio la ignorancia en la familia, o en mí como madre, o en el papá, y siguió la rebelión, o la rebeldía, o la falta de entendimiento y de juicio, tampoco en la juventud. Ok, ahora mi hijo tiene 30 años, 40 años, y si Dios me regala ese tiempo para esa restauración, nunca es tarde. Aleluya y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día. Es decir, que en el tiempo de Dios, cada persona, Él va preparando el corazón de las personas y lo va ablandando, porque es que el problema del ser humano es la dureza del corazón. Sí. Esa parte del corazón endurecido no deja que Dios entre y restaure el corazón ni esa vida, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y muchas personas solamente están cuidando el cuerpo, el fitness, la comida, el gimnasio. Que está bien, sí, porque a Dios también sí, le agrada. Y eso es integral. Eso es integral, porque Dios es espíritu, completo. Alma y cuerpo. Espíritu, toda la vida espiritual, la palabra de Dios. Alma, cuidar nuestra mente y nuestras emociones. Cuerpo, la parte de la salud y de cómo nos vamos a ver físicamente ante la gente, también por salud, no por vanidad, sino por salud. Entonces, hermanita Nana, yo siento en mi corazón que Dios quiere ministrar, porque hay muchas personas que sienten mucha desilusión, mucha tristeza, mucho cuestionario del por qué Dios se llevó a mi pariente, a mi hijo, a mi familiar, por qué mi mamá, por qué mi papá, los que hayan tenido la pérdida de sus papás, unos no lo han entendido y dicen que por qué, que por qué Dios me castigó así, que por qué Dios me falló así. Y siento, porque el Señor me puso esta palabra, de que hay personas que se sienten, que cuestionan a Dios y que sienten mucho dolor en su corazón y necesitan que se ministre a su corazón en este momento a través de esta predicación. Entonces yo siento, hermanita Nana, que ministres en esas áreas que el Espíritu Santo
te vaya hablando y ministrar a toda esta audiencia en este tema de restauración de todo lo que es la parte familiar y cortar con todas esas maldiciones generacionales que están atando a las familias, porque Jesús vino a restaurar. Isaías 61, que lo leímos y es hermoso. Sí. O si quieres agregar algo más. Aquí el tema es que la salvación es personal. Sí, cada uno. Que es una relación con Dios, no es una religión, ni es una, no es una idea, es una relación con Dios. Y a cada uno de nosotros nos corresponde tener esa relación personal con Dios, buscarlo con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. Amén. Delante de Él, de su presencia, reconocer que solo Dios es santo. Amén. Que solo Él es el que puede darnos el gozo de la salvación, que solo Él es el que puede llenar las profundidades de nuestro ser, que solo Dios es el que puede llenarnos total y darnos ese gozo, sí. Ese gozo y esa alegría, porque el gozo es añadido, más alegría, más gozo, más felicidad. ¿Hay alguna diferencia, hermanita Nana, entre el gozo y la alegría? Porque el gozo es una cosa y la alegría es otra. El gozo del Espíritu Santo, el gozo de Dios es diferente, porque la alegría es cuando te compras un vestido o ves a una persona y sientes aquella empatía y aquella alegría y aquel abrazo. Ajá. Esa es una alegría, o un regalo o un reconocimiento, porque es una alegría que es momentánea. Es como del alma, ¿sí? Es del alma. Y el gozo de Dios es sobrenatural, es una felicidad. Algo que, aunque estés en la prueba, alaba. Amén. Que la gente dice, no alabo con la prueba. Cuando Dios me solucione, alabaré. Si estás en la prueba, gózate con la prueba. Lo dice el apóstol Pablo. Y si estás en la dificultad, sea feliz. Si estás en el problema, atravesando el desierto, valle de sombra y dificultad, siento que hay aire, siento que está fluyendo un aire, pero no hay ventanas, no hay lugares abiertos. Aleluya. Siento que está viniendo como una ráfaga de viento hacia acá, fresco, muy rico, pero no hay nada abierto en este momento por donde esté entrando ese aire. O sea que el Espíritu Santo está fluyendo y nos ha venido usando a mi hermana Nana y a mí, y nos ha puesto como señal ese viento. Ya varias veces ya lo hemos dicho, mire, lo siento acá como está fluyendo. Sí, está como un aire acondicionado. El aire acondicionado del Padre sí, todo está fluyendo a través de mi hermana, está saliendo como un aire desde acá. Entonces por eso el Señor me puso que ministre, hermanita. Entonces ese fluir del Espíritu Santo, que es lo que estamos sintiendo ahora, el aire acondicionado del Espíritu Santo, porque él viene como viento, como brisa suave. Sí, sí, como el viento recio, sí, suave, hermoso, acariciable, es hermoso. Sí. Y mire el gozo que nos ha venido fluyendo en este momento. Gloria sea a Dios, porque realmente lo que deseamos para todos los que nos están viendo y nos van a escuchar en cualquier tiempo, esta administración de Dios, porque es de Dios. No estamos nosotros acá buscando reconocimientos, estamos dejando que Dios haga. Entonces es ese gozo, el gozo de Dios, la felicidad de Dios, el saber que aunque estés en el valle, aunque estés en la aflicción, aunque estés en el dolor, ahí está Dios. Hoy justamente me llamó una persona y me dijo que había muerto el hermano. Y pues yo siento esa empatía con ellos, porque es un dolor que llega al corazón de uno de saber
que ese hermano ya no está, que es un hermano amoroso, que fue un buen hermano. Y pienso yo, es que ahí está Dios también, ahí está Dios. Entonces ese gozo que estamos hablando, hermanita, que es lo que estamos aclarando, que es el gozo de la salvación de Dios. El gozo y la salvación de Dios. Cuando Dios nos visita, cuando viene ese refrigerio de Dios a nuestro espíritu y a nuestra alma, porque Dios es integral. Amén. Entonces Dios no hace una cosita a medias. Cuando viene la presencia de Dios, Él llena todo vacío, toda soledad, toda tristeza, toda angustia, toda desilusión, toda desesperanza. Y si estamos tristes o afligidos, o si vemos que se repite eso que estábamos empezando con el tema de esas maldiciones generacionales, Dios es bueno y justo y Él corta. Él corta porque cuando hay un arrepentimiento genuino, verdadero, el reconocer de dónde viene la raíz, porque eso es una raíz. Sí, una raíz. Es una raíz como un árbol. Por donde está fluyendo la maldición. Y hay que cortar la raíz para que se sane eso que está fluyendo, que es una iniquidad o es una maldición o es algo que entorpece la relación de nosotros con el Eterno. Amén, porque ¿qué es lo que se sucede? Está eso repitiéndose en generaciones. Entonces cuando vamos a la palabra de Dios y vamos descubriendo ese maravilloso tesoro que es Dios y su palabra, y Dios nos va enseñando, por eso dice, guíame por sendas de justicia, por amor a tu santo nombre, empezamos a caminar diferente, a direccionar nuestra vida diferente para agradar al Padre Santo, que es Dios. Y se van descubriendo todas esas cosas desde la raíz. Entonces, que es que mi abuelo con mi abuela, ahora mi mamá con mi papá, ahora mi hermana con el esposo, o ahora mi hermano en esta área, o ahora también mi hermana. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con eso? Pero solamente el descubrir en Dios que nos da esa sabiduría, esa revelación, y empezamos a saber cuando estamos metidos en Dios, cuando lo amamos, cuando lo reconocemos como a nuestro único y suficiente Salvador, nuestra roca fuerte, nuestro ayudador, empezamos a ver, entonces hay una raíz que debe ser cortada, y la corta uno de los miembros de la familia, en este caso. Corta y seca la maldición. Voy a poner un ejemplo, son muchos, pero por ejemplo, si toda la generación es del alcoholismo y uno toma la decisión de restaurarse y no volver a tomar, sanarse, entonces entra la sanidad por esa persona que se restauró, ¿sí? Del alcoholismo. Entonces corta, es decir, es como cuando nos cortamos, sale sangre, hasta que nosotros tomamos la decisión de tapar e impedir que fluya más la sangre. Me refiero a que impedimos que siga fluyendo la maldición de eso que está afectando a toda esa generación. Todas las enfermedades, temas de temperamento que son enojados, actitud negativa, las palabras, como tú lo decías, la palabra negativa o la palabra hechicera, que es la que se manda como deseándole el mal a la gente, todo eso viene de generación. La crítica, porque también está esa crítica negativa. O el egoísmo. El egoísmo, todo eso. El egoísmo que es, yo tengo, por decir algo a manera ejemplar, tengo este champú, pero lo guardo porque es mío, entonces lo escondo. Tengo una ropa, pero no quiero que nadie sepa que la tengo, la escondo. Esconder la comida, esconder los artículos de la cocina, el egoísmo que es muy usual, o sea, primero yo, segundo yo, tercero el yo, como tú me decías. Sí, el yo, el ego, el egocentrismo. Ajá. Y cuando llega esta persona, este familiar, este hijo, esta hija, este esposo, esta esposa, a restaurar todo lo que está dañado,
en la oración. La oración. En la oración, porque la oración es una llave que Dios nos dio. Sí. La oración, Salmo 5, escucha Señor mi oración. Cuando nosotros oramos, se abre una llave, se abre es decir, la oración es una llave que abre muchas puertas. Amén. Y muchas respuestas del Padre Eterno. Por eso la palabra de Dios dice, orando en todo tiempo con oración y súplica, intercesión por todos los santos. O sea, nosotros tenemos que orar las unas por las otras, los Amén. unos por los otros, y eso también, la oración restaura mucho. Hermanita Nana, también como nosotras, Dios nos ha llamado al ministerio también de la adoración. El Señor ministra mucho a través también de ti cuando adoras y de mí también cuando adoras, porque la adoración, cantarle alabanzas a Dios, también nos restaura, ¿cierto? Claro. Es una manera de liberación y de restauración. Sí, es una manera, porque es que Dios nos ha dado muchas llaves. La llave de la oración, Oración, la llave de la alabanza y la alabanza adoración, y adoración. la llave del arrepentimiento, genuino y verdadero, Sí, sí. la llave de confesar. Confesar y escribir. Recuerden que una de las mejores formas de liberarte es Es precioso, sí. escribe tus cosas a solas. No necesitas publicarla ni decirle a nadie. Esto es tuyo, muy sinceramente contigo mismo y con el Eterno. Lee, vuelve a leer y vuelve a leer unas 3 veces. ¿Y qué podemos hacer con todos esos escritos? Quemarlos, romperlos. Mira, cuando yo empecé a restaurarme, eso fue una llave que Dios me dio. Y empecé a escribir y yo lloraba y cada vez que escribía yo lloraba más y yo lloraba más y me arrepentía más y me sentía y yo le decía, Señor, no soy digna de que entres a mi casa. Padre, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Solamente el deseo de tu corazón de Padre, de tener ese amor, esa misericordia, esa compasión, esa fidelidad, Señor, conmigo. Solo eso me hace libre de tanta iniquidad, de tanto pecado, de tanta transgresión, de cómo estaba mi templo lleno de basura. Y el llanto también es restauración, ¿verdad? Claro, restauración. Entonces, escribir y escribir, como eso ya queda acá, porque estamos liberando todo eso, lo vamos a recordar. Sí. Entonces, lo Estamos entrando a nuestra propia verdad. A nuestra propia verdad y a escudriñar todo eso que Dios entra, el Espíritu Santo entra a lo profundo de nuestra intimidad. Entonces, se puede quemar, se puede partir en pedacitos, que pues eso era lo que yo hacía. Sí. Yo los guardaba, pero no los dejaba mucho tiempo, porque el enemigo también puede usar eso, claro, para que otra persona venga, no. Y luego hasta puede resultar eso en una publicación. Entonces, ¿qué es lo mejor? Cuando yo hacía todas estas terapias, que mi hermana, que es mi mentora, me decía, Pati, escribe. Yo escribía, y uno dice, bueno, voy a guardar esto para el recuerdo, para recordar. No, porque eso es un arma de doble filo, en algún momento lo olvidas, otra persona lo encuentra y ahí te desarma. Eso es muy privado, eso es muy íntimo, como cuando uno le confiesa los pecados al Eterno. Entonces yo recomiendo romperlo en muchos pedacitos o quemarlo. Sí, quemarlo. Tenemos el testimonio de una persona que en este momento mi hermana también la está restaurando. Dios le está usando a mi hermana Nana para restaurar muchas vidas en este momento, como algo que está pasando simultáneamente. Ella está restaurando a muchas personas en este momento, y hay una de ellas que decía que hizo una fogata por allá como en el patio, y eso parece como de locos, pero ella hizo su fogata y la gente pensará que estará quemando, que estará asando ahí en ese balcón. Sí. Para el Rey de Reyes. Pero es mejor porque es la forma, como dice mi hermanita Nana, son llaves, por eso se llama la llave de David. La llave es, con esta llave, con estas que hemos hablado, la oración, la alabanza, la adoración, escribe, confiesa, habla lo que pasa contigo delante del Padre y restaura tu corazón, porque estamos en un tiempo de restauración. 2022 es el año de la restauración, es el año donde Dios está trabajando con los seres humanos
en la restauración. Por eso yo me siento muy honrada de tener a mi hermana como invitada, no será la primera vez, sé que Dios nos va a poner en diferentes escenarios a predicar la palabra de Dios, porque esto es profético. Entonces, como ya nuestro tiempo de aquí de la emisión va a terminar, nos queremos despedir con una oración que siento que mi hermana va a ministrar en esa oración, y con esto ya nos despedimos de este programa tan especial que ha sido cómo restaurarnos de una maldición generacional o familiar. Entonces, hermanita Nana, cierra con la oración, lo que el Espíritu Santo fluya. Tenemos aproximadamente como 5 minutos. Bueno, Padre Dios Todopoderoso, eterno, inigualable, el Rey de gloria, Dios de poder, gracias. Príncipe de paz, amigo y consejero fiel. Padre Dios Todopoderoso, Señor, hemos hablado esta palabra fluyendo en el poder de tu Santo Espíritu de Dios, en la necesidad de cada oyente, de cada persona, Padre, que hoy está y va a escuchar durante mucho tiempo esta administración, esta palabra. Y Señor Dios Todopoderoso, te pedimos perdón, Señor, reconociendo nuestros pecados, iniquidades y transgresiones, Padre. Llega a lo profundo de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos, Señor, avanzar. Porque lo que deseas, Padre Dios Todopoderoso, es que avancemos, que seamos sinceros, que seamos humildes, Señor, para reconocer cuánto nos hemos equivocado y pedir perdón por aquellas generaciones, Señor, que ya no están, y que pedimos perdón, Señor, porque no alcanzaron a confesar esas iniquidades, esos pecados ocultos que solamente ellos sabían. Y hoy pedimos, Señor, perdón por esas generaciones que ya pasaron, Padre, pero que pueden seguir afectando nuestra vida ahora actual. Pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y los confesamos, nos arrepentimos genuinamente. Señor, te pedimos perdón y que limpies a las profundidades de nuestro corazón y que salga todo pecado oculto, toda iniquidad, toda transgresión. Padre, conocer nuestra historia desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y aún, Padre, de todas las historias de las generaciones pasadas, Señor. Y por eso eres un Dios justo, fiel, hermoso, verdadero, y un Padre muy amoroso, que conoces todas esas historias, Señor, y solo estás esperando que reconozcamos ese pecado, esa iniquidad, esa transgresión con un corazón contrito, humillado, porque dice tu palabra que si se humillare mi pueblo, invocare mi nombre. Oh, Santo, Santo, hay una presencia preciosa del Espíritu Santo en esta hora, y queremos impartir esta palabra de renovación de la mente, del espíritu, del cuerpo, de la transformación del ser, de la llenura del Espíritu Santo de Dios, de reconocer que sin Dios nada somos, de reconocer todo pecado, toda iniquidad que esté a lo profundo y que no queramos dejar salir por vergüenza, por pena o porque pensamos que nadie, pero Dios conoce tu pecado, tu iniquidad, mi pecado, mi iniquidad, conoce a las profundidades todo lo que está ahí escondido. Entonces Dios no nos juzga porque nos ama, y Él es un Dios justo y verdadero, y es un juez de justicia, es un Dios donde las balanzas quedan firmes y equilibradas, porque Él es un Dios que nos ama. Los bendigo, los amo en el amor de Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, que todo aquel que escuche y vea esta prédica, Señor, entra a las profundidades, limpia, restaura, sana, Padre, purifica, Padre Dios Todopoderoso, y llega a las profundidades, Señor, para que seamos libres y te amemos, te glorificamos y te honremos, Padre, como te lo mereces. Gracias, Señor, porque nos haces libre. Gracias porque rompes cadenas, ataduras, ligaduras. Gracias, Padre de la gloria, por esta liberación, por esta libertad, Padre Dios Todopoderoso. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y sabemos, Señor, que estamos seguros, guardados en ti, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya y gloria a Dios. Bueno, le queremos dar un agradecimiento especial a esta consejera espiritual,
una mujer de Dios, mi hermana de sangre. Es un honor compartir set con ella en el tiempo de Dios, porque lo habíamos planificado, lo habíamos hablado de que ella predicara, pero ella no se mueve sino cuando el Espíritu Santo le da y le ministra, así como ustedes han sentido esa presencia. Yo he sentido muchísimo la presencia del Espíritu Santo y le doy gracias a mi hermana por disponer su corazón. Ella es una mujer hermosa y nos vemos en una próxima oportunidad con otra prédica del día sábado. Abrazos y besos. Shalom para todos. Shalom, shalom. Gracias, hermanita Nana.